Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Cambiamos mucho de tema y volvemos a algo que comenzamos a abordar la semana pasada. Tal vez ustedes recuerden, hicimos referencia al Día Mundial del ADN y es enorme, es un volumen inabarcable la cantidad de información o de maneras de hablar de la genética, en algunos casos también de genómica, y cómo esto ha impactado en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, a niveles que seguramente nos demos cuenta. Vamos a dedicar estos minutos a hablar sobre ADN vegetal, o mejor dicho, cómo conocer el ADN y aprender a manipularlo, a trabajar sobre esta molécula, nos ha permitido distintas técnicas de mejoramiento vegetal. Doctora Sabina Vidal, integrante del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Química Biológica de Facultad de Ciencias, bienvenida a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Sabina, a ver, no tenés una enorme cantidad de décadas de recorrido, pero desde que empezaste a trabajar en un laboratorio hasta ahora, sí, todo esto cambió revolucionariamente. Cambió muchísimo, sí. Yo empecé la carrera de biología en el 87 y empecé mi doctorado en el 91 en Suecia. Y en aquel momento que ya empecé, yo me especialicé en biología molecular, secuenciábamos el ADN a mano, digamos. Había que marcar el ADN, había que correrlo en unos geles larguísimos, leer a mano la secuencia con una reglita, A, T, G, C, S, íbamos como leyendo el código, ¿no?, genético, y hoy en día eso es impensable. Hoy en día se puede secuenciar un genoma entero en 15 minutos, más o menos. ¿Y cuánto demoraban en aquella época? Y seguramente no para el genoma entero, ¿no? Sino para un tramo. Demorábamos varios días, porque, claro. y días de mucho trabajo. Y claro, leíamos, por ejemplo, 200 letras. Claro. Y ahora son millones. Claro. En esa evolución que tiene que ver con las herramientas, con la posibilidad de usar métodos y equipos mucho más sofisticados, pero también de conocer más profundamente, también pasamos de una etapa donde ustedes suponían que podían generarse algunas cosas a una aplicación totalmente cotidiana. Sí, sí. Bueno, primero te podría decir que hace 40 años, bueno, no sé si 40 ya creo que es un poco mucho en mi caso, pero 30 años, conocer la secuencia de una partecita del genoma era todo un descubrimiento y hoy en día no es nada, o sea, ya lo sabemos. Siempre hablamos de mejoramiento vegetal. Sí. Y mejoramiento vegetal, si bien obviamente incluye que la genética de ese vegetal responda a determinadas características, no tiene una única manera de hacerse. No. Hay herramientas tradicionales, ancestrales, que aplicamos antes de saber lo que era un ADN, y las modernas. ¿Cuáles serían las principales maneras del mejoramiento vegetal? La base del mejoramiento genético es seleccionar una característica determinada a partir de una diversidad genética, ¿no? Esa diversidad genética significa todas las variantes, digamos, todos los tipos de mutaciones, variantes que hay sobre determinados genes que tienen un impacto en el fenotipo, o sea, cómo se expresan esos genes a nivel visual, a nivel de una característica. Entonces, el mejoramiento clásico, incluso digo, lo que venimos haciendo hace alrededor de 10.000 años con la domesticación de las plantas y todo eso, es seleccionar un conjunto de mutaciones o de variantes genéticas a partir de una diversidad, ¿no? Seleccionar, cruzarlas y esperar a ver cómo se expresa eso, y sobre eso seleccionar y todas esas cosas. O sea, lo que la misma naturaleza va produciendo en sus variabilidades, elegir la que nos parezca mejor, lo más adecuada. En la evolución esas variaciones se seleccionan de manera natural, ¿no? Claro. En la domesticación, en el mejoramiento genético, la selección es artificial, porque se selecciona artificialmente sobre algo que no necesariamente es lo mejor para la planta, pero sí es quizás lo mejor para quien produce esa planta o para quien va a consumir esa planta. Y después, sobre esa, entonces, la base del mejoramiento es los cruzamientos, ¿no?, y la selección. Selección sobre una diversidad genética. Después se han ido introduciendo distintas metodologías para aumentar esa diversidad genética.
Correcto. Para tomar un ejemplo fácil y muy uruguayo, el arroz. El arroz, ¿No? El arroz fue sometido a muchas décadas de investigación donde se elegía seguramente sabor, resistencia a determinadas condiciones climáticas, más producción por hectárea, hasta que se consiguió una variedad que funciona muy bien en Uruguay y que, si no entiendo mal, tiene niveles de producción casi de el los mejores del mundo. 70%, sí. Y casi creo que más del 70% del arroz que se produce en Uruguay son variedades que fueron generadas acá en los programas de mejora genética de línea, por ejemplo. El arroz, para ir bien atrás, si empezamos así, las plantas más emparentadas con el arroz, ancestros del arroz, y eso no tienen mucha similitud al arroz que se planta hoy, ¿no? Tienen, por ejemplo, las primeras características que se fueron seleccionando y fijando en la población, es que eso pasa con todos los cereales y la mayoría de los cultivos, es la posibilidad de obtener plantas que no dispersen naturalmente las semillas, porque las plantas normalmente tienen mecanismos para dispersar las semillas que permiten que la planta sea más exitosa en un Ahí está ambiente. lo que dijiste recién, no forzosamente es lo mejor para la planta, No. pero es lo mejor Pero para el que cultiva. produce la planta o cultiva la planta, no le sirve tener una planta que hay que ir por ahí, por el campo, recogiendo semillas en distintos lados. Claro. Entonces, en general, las cosas que se han ido mejorando y seleccionando van un poco en contra de la posibilidad de esa planta de subsistir bien en un ambiente natural. O sea, son características que nosotros deseamos. Está bien. Ahí entra ese concepto que vos manejaste también de domesticación, forma parte de esta selección porque las variedades más domesticables son las que vamos eligiendo. Sí. Está bien. ¿En qué momento aparece la manipulación del genoma en sí mismo? La manipulación, si pensamos como manipulación generar mutaciones genéticas, vendría a ser alrededor de la mitad, a mediados del siglo pasado, cuando se empiezan a introducir técnicas nuevas para generar mutaciones medio al azar en el genoma, de forma tal de volver a obtener posibles fuentes de genes para usar en el mejoramiento. ¿Por qué? Porque si vemos que hace, no sé, miles de años que estamos seleccionando determinadas características, vamos seleccionando cosas, pero se van perdiendo otra cantidad de cosas que van quedando por el camino porque no fueron seleccionadas. Entonces, el pool de genes que sirven para mejorar una cosa en los programas de mejoramiento genético generalmente se va achicando y achicando a medida que se van formando esas variedades genéticas que son cada vez más uniformes, más emparentadas entre sí. Entonces se van perdiendo genes que están presentes, por ejemplo, en las variedades silvestres. Pero alrededor de los 50, 60 surgen algunas metodologías que permiten, por ejemplo, irradiar plantas o tratarlas con compuestos químicos que generan mutaciones en el ADN, al azar, en todo el genoma, y después, a partir del efecto que producen esas mutaciones, que es un efecto visual, nosotros podemos ir seleccionando aquellas mutaciones que nos convienen, sin tener la más mínima idea de qué fueron esas mutaciones. Tirar al bulto, como se dice. Tirar al bulto. Claro. Y así, por ejemplo, hay los trigos que hay hoy en día, las variedades de trigos, vienen, o muchos cereales, vienen de experimentos así, de mutagénesis al azar grande. Y a medida que va pasando el tiempo, esas técnicas de manipulación genética se van volviendo cada vez más específicas, más precisas, menos al bulto, menos a ciegas, digamos, y más dirigidas, hasta las últimas tecnologías que surgen hace unos 10 años. Brevemente tenemos por allí, y vamos a ir viendo algunas placas que han usado ustedes para otras ilustraciones. Por ejemplo, si tenemos a mano la placa número 1, ahí la estamos viendo en pantalla, es la que hablaba de la domesticación, lo que hicimos referencia recién. Pero luego ya tenemos, creo que es la segunda, la que tiene que ver con la transgénesis, ¿no? Esta es la mejora también, es la mejora genética, que es la selección artificial de un proceso natural, también lo que explicábamos recién. Y la tercera, creo que la podemos ver a continuación, ya es la que tiene que ver con los procesos de transgénesis, la estamos viendo en las pantallas, y que habla de meter mano en los genes
En este caso yo no tengo claro si estamos hablando de una transgénesis clásica de poner genes de otra especie o simplemente transformarlos de la propia. Transgénesis se le dice a cualquier combinación nueva de genes que exista dentro de un organismo. Puede ser que yo haya introducido una copia más de un mismo gen de la misma especie o haya metido un gen de otra especie que no tenga... O sea, no forzosamente algo que se denomina como transgénico tiene genes de otra especie. No, lo que pasa es que en general nosotros para introducir un fragmento de ADN o por ejemplo un gen que tiene la información para producir una proteína determinada, usamos algunos pedacitos de otras plantas o de otras especies o de otros genomas, claro, o de la misma especie, pero generamos una combinación nueva. ¿Por qué? Porque nos permite regular mejor en qué momento se va a aprender eso, nos permite seleccionar después las células que son transgénicas para poder multiplicarlas, nos permite varias cosas. Entonces es como una nueva combinación de genes. Y a su vez, cuando introducimos este nuevo fragmento de ADN en un genoma, no podemos, con las técnicas tradicionales de transgénesis, porque ahora ya la transgénesis es como una cosa... métodos clásicos, convencionales del pasado, aunque se siguen usando y se usan para hacer edición génica también, pero como una herramienta, no como un fin, digamos. Correcto. La transgénesis no nos permite decidir en qué lugar en ese genoma, de esa cadena, vamos a hacer la modificación. Y ahí sí podemos saber qué vamos a hacer, qué ponemos, pero no sabemos dónde. Y ahí aparecen las herramientas más modernas, CRISPR tal vez sea la que más prensa ha tenido, aunque no la única, que permite ya editar con más precisión. Y yo voy a pedir la placa número 4 que muestra la aplicación del CRISPR en un proyecto de INIA Salto Grande sobre el tomate y que tiene que ver incluso con notas que vimos acá en Sobre Ciencia el año pasado vinculados al tomate. A ver, ¿de qué estamos viendo ahí? Ahí ese es el trabajo que publicamos porque lo realizó Ana Arrobarrena, ella es estudiante de doctorado, está por recibirse, trabaja en INIA Salto Grande y trabajamos en cierta manera juntas. Yo soy tutora, soy orientadora de su tesis, pero bueno, el trabajo lo hizo enteramente Ana, 100%, y se hizo en el INIA. Ella trabaja en varios proyectos, uno de los cuales es el mejoramiento genético del tomate. Y una de las características del tomate que se quiso mejorar para generar variedades diferentes tiene que ver con la calidad del tomate y tiene que ver con la parte, sobre todo en parte visual, ¿no? Pues los tomates cuanto más rojos, más lindos y más atractivos y más se compran. Y por otro lado, desde el punto de vista nutricional, lo que le da el color rojo al tomate es un pigmento que se llama el licopeno, que es uno de los antioxidantes más poderosos, más potentes. O sea, entonces, trabajar con el genoma del tomate para que tenga más licopeno mejora la presentación visual y lo hace más saludable. Y lo hace más saludable y un poco de costado nos dio un resultado muy interesante que además las plantas estas que están editadas, que tienen más licopeno, son más tolerantes al daño generado, o sea, tienen menos daño generado por el frío después en la post cosecha. Que los tomates los puedes poner en la heladera y después los dejas mucho tiempo en la heladera y empiezan a aparecer como unas manchas. Se pone feo. Se pone feo. Bueno, ese es el daño de frío y bueno, cuanto más licopeno, menor el daño de frío, justamente porque es un pigmento, es antioxidante y previene este tipo de daño. Sabina, entonces, se nos ha volado el tiempo y yo estoy muy contento porque pudimos hablar de algo que es tecnología global y sin embargo muy aplicado a Uruguay. ¿No? Porque en este último caso de la soja hablamos de otras técnicas anteriores que tienen que ver con el arroz, hablamos de trigo, ni nos metimos con la soja que tiene una cantidad enorme de conocimiento propio y ajeno incorporado, pero
quién sabe qué otras sorpresas nos deparan, mejoras en lo que recibimos como producto y sobre todo como alimento, la aplicación de estas tecnologías genéticas en las plantas, ¿no? Seguro que sí. Digo, el mismo impacto que está teniendo ahora a nivel de la medicina, creo que en medicina y otras cosas, estas tecnologías, que es como lo que se llama medicina de precisión, también esto vendría a ser la agricultura de precisión, ¿no? Sabina, como a cada persona que nos visita, un presente de Ística Objetos, exclusivo de Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, la seguimos más adelante. Cada planta es una entrevista completa, así que te esperamos pronto por acá. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, galletas de orujo de Tanat, que además son buenas para la salud. No se vayan.